¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de EMAE, Estudio Martán y Coronado, Abogados Economistas? Esta es una edición más de Conversaciones Jurídicas. En esta oportunidad vamos a hablar de qué es el patrimonio, primera parte. Quiero comenzar comentándoles que estas ediciones de Conversaciones Jurídicas son básicamente comentarios adicionales sobre algunos eventos o conceptos importantes en el derecho. Si quieren profundizar al respecto y discutir de manera más profunda, tanto a nivel teórico como aplicativo, pueden llevar nuestros cursos de Derecho Práctico de EMAE. Cualquier cosa nos pueden escribir por el WhatsApp 924-955-332 o también por el inbox del Facebook o el inbox de la red social en el que estén viendo este video. ¿Ya? En todo caso, tratamos de que siempre sea información útil y divertida para ustedes. Vamos a hablar de lo que es el patrimonio. Es una primera parte, repito, y es un poco complicado a veces porque la palabra patrimonio no está muy arraigada en el lenguaje del día a día. Más arraigado a veces está la palabra cosa, propiedad, posesión. Sobre todo cosa. Son mis cosas, ¿no? Es mi propiedad, es mi posesión, son mis bienes, ¿no? Generalmente se usa esas palabras para definir lo que en otras personas o en el mundo jurídico se entiende o se puede entender como patrimonio. Mis cosas, mi propiedad, mi posesión, mis bienes. Se puede entender como patrimonio. Ese es en el lenguaje, llámese común, del día a día. Sin embargo, tenemos que ser un poquito más finos porque a nivel de la discusión jurídica, esto es importante para los estudiantes de Derecho también, es importante ser muy preciso en lo que se refiere a cada término que utilizamos. Este video en principio va a terminar, como puede ver ahí, en el Código Penal, o sea, vamos a llegar hasta el Código Penal para entender hasta dónde va esta discusión. Entonces, algunos hablan de que patrimonio, según la RAE, la Real Academia, hablan de que el patrimonio es lo que uno hereda a sus ascendientes, lo cual es complicado porque eso es más hereditario, ¿no? Entonces, no es lo mismo, más hereditario. No es lo mismo. Aquellos que saben sucesiones saben que masa hereditaria no es exactamente lo mismo patrimonio, pero se puede heredar una masa hereditaria que coincida con un patrimonio, ¿no? Repito, estas son conversaciones jurídicas. Quieren profundizar, pueden hacerlo en los cursos de Derecho Práctico de MAE. Estamos gustosos de aceptar sus solicitudes de información. Otra forma de evaluar el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, que es un poquito mejor, ¿no es cierto? Es un conjunto de derechos y bienes. O sea, yo tengo un bien, tengo un celular, es mío, es mi propiedad, es mi patrimonio. Tengo una billetera, es mío, es mi patrimonio. Tengo una casa, es mío, es mi patrimonio. El concepto de derecho es un poquito más gaseoso porque yo tengo derecho a cosas. Yo tengo derecho a utilizar mi casa, yo tengo derecho a vender mi casa, yo tengo derecho a comprar una casa y estar ahí en esa casa, ¿no? Una vez que compro una casa ya tengo derecho a habitarla por el contrato. Entonces, el derecho es un poquito más amplio que decir el bien. El bien es algo que yo tangiblemente, la cosa, la tengo, pero el derecho es algo que yo puedo estar usando, ¿no es cierto? Entonces vamos a nombre o en uso, ¿no? A veces mucho dice, yo tengo una propiedad pero está en nombre de otra persona. No, es mi casa pero está en nombre de mi hermano. Es mi casa pero está en nombre de mi mamá. Es mi casa pero está en nombre de mi hijo, ¿no? ¿Es mi casa realmente? ¿Es mi patrimonio o es patrimonio del hijo, de la mamá o del hermano? No, es muy importante eso. ¿Lo está usando? Sí, lo está usando. Por eso es que digo mi casa. Entonces, la pregunta justamente recae, el nombre en el cual está una cosa, el nombre está asignado a una persona,
es lo mismo que si yo estuviera usando. Y ahí entra toda una discusión entre la propiedad y la posesión. Si alguien usa un bien solo por usarlo se le considera propietario, el Código Civil dice, bueno, se puede presumir que es propietario, salvo por el contrario. Sale el propietario y dice no. Entonces, el padre que puso la casa a nombre de su hijo dice ante todos, yo soy el propietario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo vivo acá con mi familia, yo soy quien dirige esta casa, yo soy el propietario. Y el hijo sale en un momentito, el propietario soy yo porque usted me lo puso a mi nombre, por un anticipo legítima, donación, compraventa, lo que toque, lo puso a nombre del hijo. Entonces el hijo es el propietario y el padre es quien está usufructuando, si quiere, esto, ¿no? Entonces, pero se le reputa al padre propietario porque él manifiesta serlo. Entonces, hasta que el hijo no salga, podría interpretarse que el padre es propietario, repito, hasta que el hijo no salga a la luz y diga, no, es mi propiedad, ¿no? Esas cositas. Ahora, todo esto se aclara con las copias literales, con SUNAR o con los documentos, ya se aclara y ya no hay dudas. Pero un lenguaje coloquial es la dificultad, ¿ya? La idea central es saber si este patrimonio tiene valoración económica, o sea, tiene un contenido económico. Por ejemplo, yo tengo un papel donde me firmó un futbolista reconocido, me lo firmó. Es un papel, un simple papel, lo firmó. ¿Vale? ¿Tiene algún valor económico? Es mi patrimonio porque es una cosa que yo tengo. ¿Quién lo firmó? Ah, ya, lo firmó Pelé, lo firmó Messi, lo firmó Cristiano Ronaldo. Ah, ya, puede valer alguito, ¿no? Puede valer alguito. Entonces, patrimonio entra en el punto de la valoración económica, ¿no? Tiene un valor económico. Generalmente los conflictos patrimoniales ingresan a tallar porque tienen justamente un valor económico. Generalmente no hay muchas peleas, bueno, puede haber, pero no es tan común o no es tan intenso como aquellas peleas que sí son por bienes reales, ¿no? Una casa, un terreno, una finca, una hacienda o algo. Se tienen que dividir entre los hermanos, entonces hay una dificultad de quién es el patrimonio, etc. ¿No? Hay complicaciones. Entonces, esto es lo que nos dice la RAE de una manera un poquito genérica, ¿no? La contabilidad y las finanzas también nos habla del concepto de patrimonio, pero hace hincapié en dos conceptos más: el patrimonio, los activos y los pasivos. Y aquí es donde se comienza a complicar, porque activos y pasivos es un lenguaje muy técnico. ¿Qué es eso? En un lenguaje más coloquial es lo que tengo y lo que debo. Ahora, tengo una deuda, bueno, claro, las cosas que tengo, si quieren, ¿no? Las cosas que tengo y lo que debo, ¿no? Yo le debo a alguien, eso es una deuda, es un pasivo de una deuda, ¿no? Y las cosas que tengo, puedo tener una casa, puedo tener un lapicero, puedo tener una computadora, etc., ¿no? Entonces, la definición de la contabilidad de finanzas es un poquito, como su nombre lo debe decir, más formal, más numérica. Entonces, el patrimonio no es otra cosa que los activos, o sea, las cosas que tengo, menos los pasivos. Hacemos una resta matemática. Y por eso se le suele llamar patrimonio neto. Es un patrimonio neto, es el neto que queda. Entonces, si un día alguien viniera y me cobrara la deuda que me tiene, o que yo le tengo, esta persona se llevaría gran parte de mi patrimonio, ¿no es cierto? Y me quedaría yo con muy poco, ¿no? Si la deuda es muy grande, me quedaría con muy poco. Eso es un poquito lo que estamos viendo en esta primera sesión. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Correcto? En un siguiente video vamos a discutir la opinión del Tribunal Constitucional, qué dice el Código Civil y qué dice a su vez el Código Penal.
Gracias. ¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de Maestro de Mortán y Coronado Abogados Economistas? Esta es la segunda parte de la conversación jurídica, que es el patrimonio. Estábamos hablando de 3 opiniones o 3 versiones, explicaciones de qué cosa es el patrimonio. Y ahora vamos a hablar de una versión también, que es la que tiene la Constitución. Lo interesante de la Constitución es que expresamente no define lo que es el patrimonio. Lo hace en mención. Por eso es que hablaremos luego del Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Y, por ejemplo, la Constitución hace referencia a una palabra que es el patrimonio de la nación. ¿No? Patrimonio de la nación, que es un poquito más gaseoso, ¿no? ¿Qué es el patrimonio de la nación? Son los recursos naturales que tienen valor económico, ¿no? Todo lo que es la fauna, la flora, todo es patrimonio de la nación. Los restos arqueológicos también, pero la pregunta es si es que eso tiene valoración económica. La respuesta es sí, sí tiene. Un poco más gaseoso que algo muy tangible como un bien, un carro, etcétera, pero sigue teniendo esa presentación o esas características. Entonces entra la pregunta si es patrimonio de la nación y patrimonios culturales de la nación. Pero ahí como que nos estamos yendo, ¿no? Porque ahí podríamos hablar de una danza o de una fiesta nacional, ¿no? O de una casa que está en ruinas, pero califica como patrimonio cultural de la nación. Aquí sí define un poquito más, ¿no es cierto? Que pueden ser de carácter privado, público. La Constitución hace algunas definiciones. Repito, si queremos profundizar en estas conversaciones, pueden entrar a los cursos de Derecho Práctico de MAE. Los recursos naturales, como decíamos, dice la Constitución. Y también, por ejemplo, la policía cuida el patrimonio público y privado. Por ejemplo, no lo define, no define qué cosa es, pero lo protege. ¿Ya? Entonces, hay un interés por precisar que el patrimonio es un objeto de protección del Estado, un objeto de interés del Estado. Sin embargo, repito, no lo define como tal. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar una definición del patrimonio a nivel del Tribunal Constitucional o algo más concreto? Y ahí es donde entra la discusión sobre el tipo penal, los tipos penales. Entonces, un caso que podría ser interesante o cercano, porque tenemos que ayudarnos con alguna herramienta, es el caso del patrimonio autónomo. No porque sea lo mismo que una persona tiene un patrimonio, me explico. Normalmente en todos los ejemplos que he dado, una persona tiene un patrimonio. Entonces, la persona y el patrimonio son cosas distintas, son elementos jurídicos, si quiere, distintos, y esta persona tiene ese patrimonio, tiene una relación con ese patrimonio de propiedad en este caso. Sin embargo, hay ocasiones en que el patrimonio es autónomo, tiene vida propia. El patrimonio como tal es una persona jurídica, es una persona. Es una cosa de locos a nivel ¿no? del lenguaje del día a día, pero el derecho a veces permite ese tipo de situaciones, ¿no? El patrimonio es autónomo, el patrimonio que existe por su propio carácter, no tiene que estar necesariamente aparejado con otra persona. Que luego al final eso se usará para relacionarse con otras personas, ya veremos en las especificaciones o en los cursos especiales que eso ocurre. Pero centrándonos en la definición de patrimonio autónomo, ¿por qué? Porque nos dice algo sobre lo que es el patrimonio. Dice cuando 2 o más personas tienen un derecho o interés común respecto a un bien. Entonces estamos hablando de una definición muy parecida a la de la RAE, la propia RAE, cuando uno tiene derecho a un bien, ¿no? Y esto es interesante. Entonces yo tengo derecho a un bien, que es la segunda opción que vimos en la RAE,
Entonces, a partir de eso, yo considero que esto es un patrimonio autónomo. Ahora, esto técnicamente lo dice el Tribunal Constitucional en alguna de las sentencias, el 3562-2019, PATC, pero en realidad está citando a la Corte Superior de Justicia, ¿no? Entonces, esa es la parte que puede ser, no es que lo dice el propio tribunal, pero en otros casos sí podría dar mayores alcances. Pero es un concepto relativamente esquivo, ¿no? Porque a nivel patrimonio nacional del Estado es un concepto bastante común, pero a nivel de patrimonio como privado la cosa se vuelve un poquito más escondida. A nivel tributario se ha hecho algún poquito de desarrollo, pero no quiero entrar a esa parte porque tiene que ver mucho con la contabilidad de finanzas. Pero en la parte tributaria, si quiero, lo pongo un poquito aquí, que es un poquito más especializada, vamos a ponerlo mejor por aquí, hacemos ya referencia a lo que es el incremento patrimonial, por ejemplo, ¿no? El patrimonial, el consumo, ¿no? La riqueza, ¿no? Y ahí entramos en otros conceptos que son ya bastante de corte económico, ¿no? Bastante técnicos, ¿sí? Entonces, si yo veo que una persona no incrementa sus deudas, pero sí incrementa sus activos, entonces yo deduzco que ha aumentado su patrimonio. O por ejemplo, no ha aumentado sus deudas, pero consume bastante y compra cosas, compra un carro, compra una casa, consume. Entonces yo digo, esta persona de alguna manera ha incrementado su patrimonio, ¿no? Lo estoy viendo por el consumo, ¿no? Y hay toda una discusión, una investigación al respecto sobre este tema del patrimonio a nivel tributario, pero es mucho más especializado que lo que es constitucional y el tribunal. Entonces la Constitución y el Tribunal Constitucional son bastante restrictivos en cuanto a una definición, más que todo lo que es patrimonio cultural, patrimonio de nación, eso sí, pero patrimonio como tal a nivel de algo privado no tanto. No obstante, eso no quiere decir que no se hayan extendido lo suficiente en lo relativo al derecho de propiedad. Ahí sí el Tribunal Constitucional se ha extendido bastante. Pero este video y el anterior no son una explicación, una conversación relacionada con la propiedad, que en parte ya lo tenemos bastante claro, sino respecto a la palabrita patrimonio. ¿Ya? Y ahí es donde la RAE, por un lado, es correcta en el sentido de masa hereditaria. ¿Por qué? Porque en el sentido cultural, histórico, etimológico, yo lo pondría acá como relativamente técnico, aquí lo pondríamos, etimológico, se podría decir que el patrimonio es los bienes que se poseen de los padres. Esa sería la etimología. Ojo que en etimología hay que tomarlo siempre con pinzas porque es como una lectura un poco literal de la forma en que se construyen las palabras. Entonces, un poquito, pero sí nos da una idea de cómo se construye esta variable. Entonces, por eso proviene de la masa hereditaria. O sea, hablamos de la posesión, es cierto, pero la propiedad y la posesión están bastante vinculadas, entonces se puede entender también que se trata de propiedad. Pues las propiedades que vienen de los padres, que yo heredé de los padres. Por eso el tema de la masa hereditaria en parte coincidía más con el elemento etimológico. Ahora, no todos los bienes que uno tiene vienen de los padres, ¿no es cierto? Pero en este caso patrimonio da a entender de la parte etimológica que viene de los padres. Entonces tiene una connotación bastante fuerte y centrada en lo que es el derecho de sucesiones. Y por eso ahorita vamos a entrar en el elemento civil. Sin embargo, sabemos nosotros con el tráfico patrimonial, con las compras-ventas que hay, que no todo lo que uno tiene es proveniente de la riqueza heredada. Es más, en un país con bastante informalidad como el Perú, donde no se registran los bienes y donde una acumulación de capital intergeneracional es bastante complicada y no apreciada, generalmente muchas personas reinician su vida patrimonial desde el momento que llegan a la mayoría de edad. Lo cual por un lado está mal, ya que nunca se va a generar suficiente patrimonio en un país para lograr un desarrollo superior. Eso lo vamos a ver en una tercera parte. Muchas gracias.
¿Qué tal amigos y seguidores de Estudio Martán y Coronado Abogados Economistas? En esta oportunidad de conversaciones jurídicas vamos a continuar con la tercera parte de qué es el patrimonio. No se olviden que si quieren profundizar más sobre estas ideas de conversaciones econométricas pueden inscribirse a los cursos de Derecho Práctico de EMAE en diversas áreas de derecho. Nos quedamos entonces en el tema etimológico y ahora vamos a pasar al tema civil. Muy bien. El Código Civil, que es una de las bases del derecho también, contempla diversas opciones para entender lo que es el patrimonio. Sin embargo, igual que el caso anterior, la parte de definición es complicada. Si entramos al concepto de patrimonio, podemos encontrarlo desde el artículo 1, ¿no es cierto? Lo que son derechos patrimoniales. ¿Ya? Aquí donde se mezclan los dos conceptos, ¿no? Supuestamente estábamos diciendo que derechos y bienes eran cosas distintas, al menos según la definición etimológica. Ahora estamos hablando de derechos patrimoniales, es decir, un derecho a una cosa, un derecho de propiedad sobre una cosa, derechos patrimoniales. En este caso, en lo relacionado con el concebido y toda la primera parte, ya de los sujetos del derecho, etc. Pero la palabra patrimonio nuevamente nos es esquiva, ¿no? Luego hablamos de lo que es el administrador judicial, donde habla del patrimonio que administra, hablamos de los herederos forzosos del ausente, el patrimonio del ausente, la diferencia entre persona jurídica y sus miembros existentes, el patrimonio social de una empresa, ¿no? Hablamos del patrimonio social, pero luego, repito, la definición nos es esquiva. Y entonces entramos al mundo pues de las definiciones jurisdiccionales, que es lo que ya hablamos hace un ratito, ¿no? De lo que es el patrimonio. Hablan particularmente del patrimonio autónomo. Por ejemplo, a nivel de vamos a ponerlo acá junto, ¿no? Jurisprudencia civil, vamos a hacer jurisprudencia. El ejemplo del patrimonio del Estado. Patrimonio. Habla del conjunto de bienes, muebles e inmuebles con valor económico, como los caudales y efectos, ¿no? Etcétera, ¿no? Conjunto de bienes, muebles e inmuebles con valor económico, que es básicamente consistente con las definiciones que estamos hablando. Pero eso ya lo está diciendo la jurisprudencia, ¿vale? Que no es exactamente lo mismo y además está referido sobre todo a lo que es el patrimonio del Estado, ¿no? Conjunto de bienes, ¿no? Conjunto de bienes, ¿no? Que es básicamente lo que está arriba en la definición de la RAE, que tal vez no debería sorprender que se haya inspirado un poco en esa figura, por supuesto. También se habla pues del patrimonio municipal, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Ahora, hubo un acuerdo plenario a nivel penal, pero ahorita lo vamos a llegar en un rato todavía, donde vamos a discutir esos temas, justamente en la parte penal cuando lleguemos, ¿ya? Pero tratando de conservar el elemento civil todavía, vemos que el código habla y usa de una manera intensiva la palabra patrimonio, ¿no? Entonces, claro, la doctrina se encargará de definirlo porque puede entenderse como un concepto que debería ir cambiando en el tiempo. Aunque la contabilidad y la finanza lo tiene bastante claro y eso es, ¿no? Ahí no hay todavía modificaciones. Lo que ha habido en contabilidad, finanzas y en tributarios son actualizaciones para casos especiales, casos denominados ajustes. Entonces, un patrimonio ajustado. Pequeños ajustes que tienen una finalidad concreta de reflejar el valor más real o fehaciente de una operación o de una empresa, ¿no? Una finalidad sobre todo financiera o tributaria propiamente dicha, no tanto a nivel civil o penal. Entonces el patrimonio efectivamente tiene bastante repercusión en el Código Civil. Incluso llegamos a la parte un poquito más patrimonial del acto jurídico, donde hablamos del fraude del acto jurídico, la acción pauliana,
Luego llegamos al famoso régimen patrimonial de lo que es la parte de familia, ¿no? Los cónyuges, donde hay un régimen de separación de patrimonios, etc. Se sigue usando o jugando con la palabra patrimonio, ¿no? Hablamos de separación de patrimonios, por ejemplo, hablamos de que la administración o disposición de los bienes presentes o futuros le corresponden los frutos y productos de dichos bienes, ¿no? Artículo 327 del Código Civil. Entonces, seguimos hablando del patrimonio y si hacemos un recuento así específico, vamos sacando algunas ideas, algunas definiciones, ¿no? Son muchos artículos. Por ejemplo, en el concepto de patrimonio familiar, ¿no? Vamos a poner acá patrimonio cónyuges, ¿no? Cónyuges, patrimonio familiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del patrimonio familiar estamos hablando de cosas muy concretas aquí en este caso. Por ejemplo, la casa habitación de la familia, artículo 489 del Código Civil, un predio destinado a la agricultura, artesanía, el patrimonio familiar no puede ser lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios, ¿no? Y así se habla del patrimonio familiar y se extiende bastante el Código Civil en decir que esto, que lo otro. ¿Ya? Si ya vamos avanzando en el código, nos vamos a encontrar con otros artículos, ¿no? De la parte de obligaciones, por ejemplo, cesión del derecho a participar en el patrimonio hereditario, o salvo que me haya faltado algo más. ¿No? Artículo 1209. Luego hablamos de la nulidad de disposición del patrimonio futuro, artículo 1406, perdón. Luego hablamos de las acciones del fiador antes del pago, 1897. ¿No? Así hablamos del 2061, por ejemplo, competencia entre acciones sobre universalidad de bienes, disculpen. Y así, varios temas que debemos conocer y en el cual vamos a aplicar el Código Civil. Algo interesante es el 1209, que es la cesión del derecho a participar en el patrimonio hereditario, ¿no? También puede cederse el derecho a participar en un patrimonio hereditario y ha causado quedando el cedente obligado a garantizar su calidad de heredero. Entonces yo puedo ceder lo que voy a heredar, básicamente, ¿no? Entonces lo que tengo es garantizar la calidad de heredero en el sentido de que no voy a ser de ser heredado, por ejemplo. Ya, muy bien. Y voy a poner entonces el aspecto penal, que es el objetivo principal de este video, llegar a este punto. ¿Por qué? Porque toda esta discusión rápida, sumaria, por supuesto, si queremos profundizar, tenemos los cursos de Derecho Práctico de MAE, por si acaso. Pero en esta conversación jurídica podemos llegar a la conclusión de que se ha utilizado efectivamente el concepto de patrimonio. El derecho se ha tratado de limitar un poquito a definirlo expresamente. En algunos casos sí se define expresamente, en algunas leyes se hace una definición, pero en este caso el patrimonio no. En este caso en las normas genéricas que hemos planteado, ¿no es cierto? Ojo que hay normas más especiales, mucho más especiales, donde sí se atreven a hacer definiciones de patrimonio neto, por ejemplo, y así. Pero en este caso vamos a hablar de patrimonio. El elemento etimológico podría decirse que todavía está presente, mal que bien. Y por favor, entiéndase bien que lo que se posee de los padres hace referencia a tanto a padre y madre, ¿no? Entiéndase en ese sentido, ¿no? Ahora, claro está que en esa época del derecho romano, quienes son ciudadanos, entonces hay toda una discusión, quienes tenían propiedades, quienes no podían tener propiedades según el derecho de la época, ¿no? Hay precisiones. Pero esa parte ya está superada y se entiende claramente que puede ser tanto de la madre o del padre, ¿no? Entonces lo que se posee de los padres, padre y madre, pero bueno, se entiende de esa manera un poquito más amplia. Uno puede heredar de la madre una cuenta de ahorro, puede heredar de la madre una vivienda adicional que puede tener o que puede haber tenido, y así, ¿no? Entonces en la cuarta parte vamos a discutir, considerando todo esto, cómo es que el derecho penal, el Código Penal en particular, evalúa y considera al patrimonio.
¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de EMA? Soy Martín Coronado, abogados economistas. Esta es la cuarta parte del video, que es el patrimonio, una edición más de conversaciones jurídicas. Si quieren profundizar sobre estos conceptos o quieren aprender un poquito más, no olviden inscribirse a los cursos de Derecho Práctico de EMA. Muy bien. Hemos llegado finalmente al Código Penal. Hemos pasado por el tema civil, constitucional, tributario, contabilidad, la RAE, la etimología, hemos pasado y el lenguaje común. Pero ya llegamos al derecho penal. El derecho penal tiene una particularidad que debe ser lo más preciso, detallado, expreso posible. Porque lo que está en juego aquí es la libertad de una persona. Entonces no podemos atentar contra la libertad de una persona o aplicar una restricción a la libertad de la persona si es que este concepto es ambiguo, es gaseoso, no está claramente definido, o como dirían los penalistas, sufre de un problema de atipicidad. Entonces, cuando hablamos del Código Penal, que es la parte central de esta introducción, luego de esta introducción, hablamos en otras palabras de los delitos contra el patrimonio. Estamos hablando del artículo 185 al 208. No son muchos artículos, pero son lo suficientes para discutir los diversos aspectos. Sabemos que la parte humana, digamos, del derecho penal, de la parte especial, por supuesto, de los delitos contra el cuerpo y la salud, artículo 106 en adelante, va hasta el artículo 184. Son casi 80 artículos, ¿no? Básicamente. Son casi 80 artículos que discuten los diversos elementos del cuerpo, la vida, la salud, la dignidad, el honor, la familia, la libertad. Pero una vez concluido eso, llegamos a la parte que nos corresponde, que es el patrimonio. Ojo, que ya en la discusión anterior, introductoria, hemos hablado de que el patrimonio puede ser de una persona natural, puede ser de una persona jurídica, puede ser autónomo, puede ser del propio Estado o de una entidad pública, ¿no? Puede ser público o privado, ¿no? Entonces el patrimonio es bastante amplio como concepto. Entonces tenemos delitos contra el patrimonio. Ya sabemos que hay una cosa o un derecho a la cosa que ha sido arrebatado, ha sido apropiado, ha sido destruido, ¿no? Despojado es una palabra que a veces usa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el hurto, tenemos el robo, el abigeato, que todavía lo podemos considerar, apropiación ilícita, tenemos la receptación, la estafa y otras defraudaciones, tenemos el fraude de administración de persona jurídica, tenemos la extorsión, la usurpación de una propiedad, ¿se entiende? De un bien inmueble. Usurpación, voy a poner bien inmueble, que es distinto a bien inmueble o inmueble, para que sea claro. Y muy importante porque hay usurpación de funciones, que ahí es donde cuando ponen a buscar en Google, por ejemplo, puede haber una confusión, usurpación de funciones y usurpación de propiedad. Y ahí está el delito de daños. Y aquí ponen los delitos informáticos, que podría ser que sean autónomos en realidad, pero bueno, la cosa es que están ahí también. Disposición común, que es una disposición común, para la redundancia, a todos estos delitos. Correcto. Entonces, conviene precisar, por si acaso, que estos delitos contra el patrimonio no deben confundirse con los delitos contra el patrimonio cultural. Y hicimos una precisión respecto a ese tema en la parte constitucional, tal vez, ¿no? Cuidado, patrimonio cultural, aquí lo voy a poner, para que quede claro que estamos hablando de algo un poco distinto, ¿no? Patrimonio cultural. No estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, que son otro tipo de delitos, artículo 226 y siguientes, son otros artículos, otro bien jurídico, ¿no? Realmente. Ojo que también están las faltas contra el patrimonio, que son como delitos chiquitos, ¿no? Digamos. Son faltas contra el patrimonio que no vamos a verlos, son 4 artículos, me parece que no corresponde, aunque últimamente ha habido esa interacción entre faltas, puede ser, vamos a ponerlo.
puede ser porque ha habido esa interacción entre faltas y delitos, ¿no? Es decir, si el delito, si el valor del bien no supera tal cantidad de soles o tal valor económico, se considera que es falta, ¿no? Aunque eso ha cambiado en buena parte dependiendo del modus, la forma en que opera el acto, ¿no? La acción. Si son 2 o 3 más personas, motocicletas y esto, etc. Entonces tenemos el artículo 4.4 al 4.4.8. 4 articulitos, pero igual son algunos delitos que son, repito, son como los hurtos menores, ¿no? Donde generalmente no hay violencia, es algo menor, pero luego veremos que no es tan sencillo, porque, repito, hay una interacción entre esos delitos y esas faltas, ¿no? Lo que no es falta, no cumple los requisitos de ser delito, se convierte en una falta, ¿no? Igual hay una sanción, pero menor, por supuesto. Vamos a decirlo aquí. El primer punto que vamos a ver es la tipicidad o tipología en este caso, porque estamos hablando de todos los tipos. Vamos a poner los tipos penales. Vamos a poner. Y otro tema interesante es el criterio de determinación de la pena multa. Es un tema interesante. Ahora que se quiere proponer un poquito, despenalizar un poco algunos elementos, algunos temas, se puede proponer algún tipo de pena multa y ya no tanto una pena privativa de libertad, ¿no? Algunos actores que cometen un delito contra el patrimonio, digámosle, pero que no es por un estado de necesidad técnicamente, por ejemplo, el hurto a veces es por estado de necesidad, quieren comer, quieren vivir, entonces roban, ¿no? A veces no es por estado de necesidad, es simplemente por una diversión, digamos. Entonces, eso tiene otro criterio, ¿no? Entonces, para yo determinar el importe día multa, dice el artículo 41 del Código Penal, yo debo considerar el ingreso promedio diario del condenado, ¿no? Ya que estamos hablando del condenado, o sea que tal estamos hablando ya de una situación un poco más de consecuencia, ¿no? De la pena como tal, no tanto ya del proceso en sí. Y atendiendo al patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gastos y demás signos exteriores de riqueza que pudiera tener esta persona, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el patrimonio? Uno, porque me da los tipos penales, me da una referencia de los tipos penales que hay, donde claramente pues sabemos que el hurto, el robo son bastante comunes, y la estafa también es bastante común. Los otros delitos son más complicados de ver, la usurpación también en parte, pero en los casos más sencillos, digamos, ¿no? Que son las típicas invasiones, ¿no? Ahí podría ser. Pero en los otros delitos son un poco más difíciles a nivel de investigación penal de encontrar justamente bien armado el caso, bien armada su teoría y práctica del caso y poder ganarlo, efectivamente, ¿no? Ahí hay bastante todavía dificultad a nivel de fiscalía. Entonces, pero debe quedar claro que el patrimonio es un criterio para la determinación de la pena multa. O sea, yo debo considerar eso y evalúo y me da. Entonces le puedo poner un sol, 2 soles, por decir un número, ¿no? Otro tema interesante es la habitualidad. Es un artículo muy modificado junto con la reincidencia, ¿no? Y los agravantes del sujeto activo, ¿no? Circunstancias de atenuación y agravación, todo lo que estamos hablando de la aplicación de la pena, ¿no? Entonces vamos a poner aquí aplicación de la pena, artículo 45 y siguientes, ¿no? Aquellos que ya conocen el tema penal sabrán que lo que es para la aplicación de la pena, o ya para entrar al mundo específico de la aplicación de la pena, debemos considerar diversos presupuestos para fundamentar y determinar la pena. Este desarrollo lo vamos a hacer en el siguiente video. ¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de Estudio Time y Coronado Abogados Economistas? Vamos a continuar
en esta edición de Conversaciones Jurídicas, que es el patrimonio quinta parte. Si quieren aprender un poco más, a profundizar estos temas que rápidamente estamos viendo, pueden inscribirse a los cursos de Derecho Práctico de EMAE. Muy bien. Nos quedamos en lo que era la aplicación de la pena del artículo 45 y siguientes, porque en este tema de la aplicación de la pena tenemos que considerar también el aspecto relacionado con el patrimonio. Entonces repetía un aspecto que los presupuestos para fundamentar y determinar la pena han sido artículo bastante modificado. El artículo 45A, la individualización de la pena, también ha tenido algunos cambios. El artículo 46 es uno de los que más cambios ha tenido, que es las circunstancias de determinación y agravación de la pena. Bastantes modificaciones, incluso ha salido un 46A hace muchos años ya, pero lo voy comentando, que es circunstancia agravante por condición del sujeto activo, ¿no es cierto? Y así el 46B, que es la reincidencia, que también ha tenido muchas reformas y modificaciones, ¿correcto? Y llegamos al punto que les comento, que es la habitualidad. ¿A qué se refiere con la habitualidad? ¿No es cierto? La habitualidad en su versión original, vamos a decirlo así, cuando se incorporó este pequeño artículo, ¿no? Dice: si el agente comete un nuevo delito doloso, será considerado delincuente habitual, siempre que se trate al menos de 3 hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de 5 años. La habitualidad en el delito constituye una circunstancia agravante y el juez podrá aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado. Un criterio adicional, un extra. ¿Qué quiere decir esto? La habitualidad y la reincidencia se parecen, ¿no es cierto? No es tanto objetivo discutir ese punto, pero lo comento rápidamente. El que después de haber cumplido en todo o en parte una condena privativa de libertad incurre en un nuevo delito doloso, tendrá la condición de reincidente, ¿no? Entonces, básicamente, si lo ponemos de una manera sencilla, uno puede ser reincidente a la primera, pero ya cuando lo hace 3 veces, ya es habitual. Y la habitualidad, en realidad, si somos visuales o observamos mucho la problemática penal, veremos que hay muchos que sí son habituales. Muchos casos que sí son habituales, en particular lo que hablamos del hurto, el robo y la estafa, digamos, son casos habituales. La usurpación puede ser habitual en el caso ya de los traficantes de terrenos, por ejemplo. Ahí sí podemos hablar de un caso de usurpación muy común, ¿no? Pero usualmente el hurto, el robo y la estafa son bastante habituales. Y ahí debería haber, pues como dice ahí, un agravante, ¿no? Esta habitualidad, como les decía, ha sufrido muchas modificaciones desde su introducción en el año 2006. Ha sufrido modificación en 2009, 2010 y en el 2013, por ejemplo. Y 2015, 2018 y hasta recientemente 2018, es correcto, hasta el 2018. Entonces se complica un poquito la situación. Pero vamos a discutir un poquito al respecto qué relevancia tiene esto del patrimonio respecto a la habitualidad. Dice: si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado delincuente habitual. Eso ya sabemos. Siempre que se trate de por lo menos 3 hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda 5 años. O sea, 3 hechos en 5 años. Ahora, en estos casos de la habitualidad que les comento, estamos hablando pues de hechos punibles en el lapso de un año, prácticamente. 5 años es bastante, pero bueno, es lo que ha fijado la norma. Y bueno, el plazo fijado no es aplicable para los delitos previstos en los capítulos 9, no sé cuántos, título segundo, artículos, y ahí viene, 108, 107, 108 son los artículos cuerpo de la vida, ¿no es cierto? Salud, honor, etcétera, vamos avanzando, y llegamos al artículo 186, estamos hablando de robo, ¿no? Hurto, robo, por ahí, 189, 195, 200, que son los artículos que nos interesan, ¿no? Entonces, esto de la habitualidad, y en particular el plazo de esta habitualidad, no es aplicable para estos delitos. Ojo.
¿no? Para el delito que estamos observando actualmente. Que puede ser discutible, bueno, y hay toda una discusión al respecto, pero lo comento como estudio sobre el patrimonio que estamos haciendo. Ahora, algo interesante dice, en el cual se computa sin límite de tiempo, ¿no? Entonces se es un poco más abierto en ese aspecto. Asimismo, tiene condición de delincuente habitual quien comete 3 o más faltas dolosas contra la persona o el patrimonio de conformidad con el artículo 441 y 448. O sea, ahí nos basamos en estos artículos de acá, faltas contra el patrimonio. O sea, sí también se aplica para faltas, el tema de la habitualidad. Y de una manera más genérica, ¿no? O sea, podrían haber dicho con la misma fórmula legal los artículos 441 y 448 y se acabó. Pero bueno, lo hicieron para las demás faltas. Y así, en diversos casos se va referenciando a los delitos contra el patrimonio, en qué casos es aplicable tal o tal norma penal. O sea, estamos dándole vueltas al mismo asunto. Algo bien interesante es el tema de la reparación civil. Artículo 97. Dice, los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros. O sea, básicamente hay alguna limitación y algunos actos podrían ser nulos si es que disminuyen el patrimonio del condenado, porque justamente lo que va a hacer el condenado con el patrimonio que le queda, con el patrimonio que tiene, es juntar una parte y con eso hacer la reparación civil, ¿no? Al agraviado. Muy interesante, ¿no? Cómo se utiliza el concepto de patrimonio acá, nuevamente sin decir precisamente qué es, pero podríamos hablar de patrimonio no solamente con las cosas, repito, sino también con los derechos a las cosas. Entonces podría darle el derecho a usufructuar un bien, ¿no? Por ejemplo. No necesariamente una reparación civil en forma de cosa y más aún en forma de dinero. Pero luego veremos ese tema. Bueno, el artículo 148A habla de la participación en pandillaje pernicioso, el que participa en pandillas perniciosas y atenta contra la vida, salud, etc. Son artículos genéricos que no son tan relevantes. Incluso esta acá tal vez no lo voy a dejar, pero no es tan relevante. Correcto, entonces entramos a lo que son los delitos contra el patrimonio. Esto lo voy a poner en el orden del código. Pues estamos haciendo análisis de preferencia por el orden del código para que sea un poco más fácil de ubicar lo que estamos analizando. Entonces la pregunta que uno podría hacerse es, ok, ya hemos avanzado en el código y hemos pasado el artículo 208, bueno, le falta hasta el final, pero lo dejamos. ¿Eso quiere decir que el tema del patrimonio ya carece de valor o de interés pasado el artículo 208 de los delitos del patrimonio, sin perjuicio de las faltas, claro está? Y la respuesta es no. Vamos a ver que todavía está el tema del patrimonio cultural de la nación, que en principio no es estrictamente patrimonio en el sentido que le estamos dando, pero luego vamos a ver que va a hablar del patrimonio no tanto a nivel referencial del tipo penal, sino a un nivel utilizándolo dentro de la explicación del tipo penal. Muy interesante. Eso lo vamos a ver en una sexta parte. ¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de Estudio Martínez y Coronado, abogados economistas? Esta es la sexta parte del video, que es el patrimonio, un enfoque hacia el derecho penal. Estábamos entonces en el artículo 185 y siguientes, habíamos llegado a lo que es la parte especial y vamos a discutir un poquito de qué trata esto del patrimonio desde el punto de vista del Código Penal. Hablaremos de algunos delitos
los más básicos, con cargo a que todos los demás delitos y la profundidad que amerita estos temas sean vistos nuevamente en los cursos de Derecho Práctico de MAE que estamos instalando para el año 2024, a los cuales todos están cordialmente invitados. ¿Ya? Vamos a comenzar sin mayor preámbulo en el delito de hurto. En el delito de hurto, patrimonio va a ser considerado como el bien mueble. Esa es la referencia básica en el delito de hurto 185. Pero la pregunta es: ¿qué entendemos por bien mueble? La definición del Código Civil, o una definición nueva tipo penal, o la definición de la Ley de Garantías Mobiliarias, o qué definición, qué base usamos para eso. El bien mueble, entiéndase de una manera muy genérica. Sin embargo, en el segundo párrafo de este artículo, que es el 185, vamos a ponerlo bien acá clarito, hablamos del hurto simple, ¿no? Entonces, este hurto simple ha ido cambiando un poquito en los últimos años, y en la modificación del 2016 se hace esta mención del bien mueble, pero se agrega o se complementa o se complica la idea de que se equipara a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua o cualquier otra energía, ¿no? O sea, por eso se entiende que hay hurto de agua, hurto de luz, hurto de gas, por ejemplo, ¿no? Habla también de hidrocarburos, de derivados, de cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como, y aquí es donde viene los diversos agregados que han ido en los últimos tiempos, el espectro electromagnético, los recursos pesqueros, entre otros. Entonces, han habido cambios. En la versión 2016 es la que les acabo de comentar, pero inicialmente fue bastante simple. Fue bien mueble y energía eléctrica y se acabó. Ahora la pregunta es si es que el gas, el agua, la energía eléctrica también califican como patrimonio. Porque supuestamente el bien mueble, bueno, es una cosa que claramente podría ser patrimonio sin mayor duda, después de lo que hemos dicho antes. Pero en el caso del espectro eléctrico, la luz, el agua, técnicamente son suministros, ¿no?, de la entidad prestadora de ese servicio público. Entonces, ¿en qué momento se considera que es mío, ¿no? O por último, entiéndase que había un hurto de agua, ¿en qué momento, no? Cuando yo lo robo de la central o de la vía central o el canal central, y lo robo de ahí, o lo robo desde la casa, ¿no? Hago una instalación ilegal dentro en una casa colindante y saco agua de ahí o luz de ahí. Entonces hay que ver a quién se le está hurtando, básicamente, ¿no? Ese es en el hurto simple. Ahora, en el caso del hurto agravado, que no es otra cosa que el hurto con agravantes, ¿no? El hurto con agravantes. Vamos a ponerlo aquí simple y acá con agravado, ¿no? Ese es 186. Aquí hay varios aspectos interesantes. Por ejemplo, también ha sido una norma con diversas modificaciones que han habido a lo largo de los años, pero nos vamos a una de las últimas modificaciones, sin perjuicio de la 186A, por ejemplo, que también se creó muchos años después, y se observa en las diversas incorporaciones y modificaciones de diversos artículos y algunos numerales derogados, pero básicamente la edición 2013 es una de las últimas con esas modificaciones, y observamos de manera clara que se hace un agravante por diversas características, como ya sabemos. Sin embargo, se hace una precisión de si los valores o los bienes objeto de hurto tienen valor científico o integren el patrimonio cultural de la nación, ¿no? Entonces se da a entender que es un patrimonio especial, o vamos a decirlo, patrimonio de especial valor, ¿no? Donde es el valor científico y el patrimonio cultural de la nación.
Donde claro, ya es algo más complicado. Pues estamos hablando ya de, por ejemplo, una conexión de huacos que ya han sido reconocidos de alto valor y han sido reconocidos como patrimonio cultural de la nación, digamos, específicamente este conjunto o una momia o cosas que pueden ser de un valor ya reconocido o de valor científico, ¿no? Por un invento, algo que haya sido claramente valorado nuevamente, ¿no? Y en la definición original también habla de que tiene que tener un valor económico, ¿no? Ya lo pasamos, pero habla del valor económico. No necesariamente cosas que tengan un valor sentimental, que también lo pueden tener, pero ahí es donde entra un poquito la discusión. Hay un artículo 186A, pero no hace mención específicamente al patrimonio, pero sí estamos hablando de complementos a dispositivos para asistir a la decodificación de señales de satélite portadora de programas. Un artículo bastante técnico que se incorporó en el 2009. Que podría decirse para el hurto de información, ¿no? Bueno, hay hurto de uso también, y aquí es donde entra la novedad, que estamos hablando del artículo 187, hurto de uso. Y este sí es un poquito complicado porque no es que estamos hurtando realmente el bien, sino que lo estamos usando indebidamente, ¿no? El que sustrae un bien ajeno con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve será reprimido con pena de libertad de no mayor de 1 año. Y hay muchos hurtos de uso a diario. Podría ser una falta realmente, pero a veces ocurre que se puede considerar un delito. Pero tiene una pena de menos de 1 año, entonces es complicado. Pero es un hurto de uso, o sea, se usa indebidamente un patrimonio. Luego está el robo. Es muy importante distinguir siempre, ¿no? El robo, hurto, todas esas cosas. Sobre todo porque el robo ya es donde ingresa la violencia, la amenaza y todas esas cosas adicionales, ¿no? Mientras que el hurto es usualmente a oscuras, sin que uno se dé cuenta, de una manera muy subrepticia. Lo saca el lugar donde se encuentra este bien. El robo sí ya son ligas mayores, digámosle así, y el patrimonio en el robo también está considerado como un agravante, ¿no es cierto? De la misma manera, ¿no? En el robo, ¿no?, también se entiende como agravante el patrimonio. El patrimonio cultural de la nación o los bienes con valor científico, ¿sí? Es lo mismo. Lo mismo con el otro patrimonio cultural de la nación en el caso de robo agravado. Muy bien. Agravado. De manera muy interesante, en el caso de un delito muy especial que es el abigeato, el patrimonio en este caso está compuesto por el ganado. El ganado también puede ser objeto de hurto, y en este caso el abigeato es aquel que sanciona eso. Obviamente en una zona urbana es algo más complicado que ocurra, sin embargo ocurre también. Y tenemos pues también apropiación ilícita, que ese es un delito que sí ha tenido ciertas reformas recientemente y vamos a discutir a continuación. En la apropiación ilícita podríamos decir entonces que el patrimonio es también un bien mueble. Le llaman también una suma de dinero, aunque técnicamente una suma de dinero también es un bien mueble. Entonces, pero ahí viene de una concepción un poco más antigua, ¿no? De que el dinero no es lo mismo que un bien mueble, porque el dinero no existe realmente, es un pedazo de papel sin valor. En sí mismo el dinero no tiene valor ya como antes, o sea, el material. Ahora sí tiene un valor fiduciario, ¿no? Se entiende, ¿sí? Pero se mantiene. O también dice valores que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante, ¿no? Que produzca obligación de devolverlo, básicamente. Ya se vuelve más complicado, pero o valores, vamos a decirlo, valores. Valores se entiende no solamente dinero, sino se puede entender depósitos, cualquier título. Ya puede volverse un poco complicado como definición porque estamos entrando en el mundo del sistema financiero, el mundo de los títulos valores. Puede ser un poquito más complejo, pero estamos hablando de otra forma de dinero, ¿no? Otras formas de dinero. Hay agravantes, por ejemplo, si es que esta persona es un curador, un tutor o algo así. Este artículo después ha sufrido modificación, en particular la apropiación ilícita común, ¿no? La apropiación ilícita común, que en el 190 que estamos hablando, ha sufrido diversas modificaciones en este mismo año, 8 de julio de 2023, donde se agrandó un poquito el propio artículo, en particular en lo que es lo del fondo pensionario, que en algún momento hablamos, porque era modificación de 2023, hablamos en otro video. Y también incluyeron cuando se apropia a alguien de donaciones o bienes destinados para el auxilio de personas en desastres naturales. Eso para que no ocurra lo que ya se dice que pasó en esto de del fenómeno del niño anterior, la reconstrucción con cambios y todo eso, que al final muchas donaciones, muchos bienes desaparecían. ¿Ya? Entonces la apropiación ilícita común hace referencia, repito, a bienes muebles, sumas de dinero o valores. Nuevamente estamos en este mundo. Luego viene algo bien interesante, que es la sustracción de bien propio, ¿no? Y nuevamente hablamos del propietario de un buen mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de este será reprimido. O sea, es mi televisión, yo te lo he prestado, pero es mi televisión. Muy bien, devuélvelo. No, tú me lo has prestado un año hasta que termine las eliminatorias. Devuélvelo. No, voy, entro y te lo quito. Hay una sustracción ilegítima, ¿no? Es un delito complicado, la sustracción de bien propio, complicado, pero existe todavía. Luego vienen otros delitos que son un poquito igual de específicos, ¿no? Apropiación irregular, apropiación de prenda. Así que nos quedaremos con la apropiación ilícita común, ¿no? Luego viene otro delito que también ha estado mucho en boga en estos años, que es la receptación. Que es el artículo 194, la receptación, cuyo nombre es también, por un lado es fácil de entender, receptación, o sea que recibí algo, digámosle, pero no necesariamente lo recibo, sino que lo compro y me lo dan, ¿no? O sea, lo he comprado voluntariamente, no es que me lo dejaron simplemente, sino que yo voluntariamente me interesó ese bien y lo compré, ¿no? Esa receptación, yo recibo un bien, pero hay una complicación porque este delito pues también ha tenido modificaciones 2013 y 2023, y esto se incorporó, lo tienen en otro video, cuando no solamente yo recibo un bien y lo tengo para vender, ¿no? O lo vendo, pero en este caso solamente tenerlo para vender, ofertarlo, desarmarlo, hacer lo que sea con este bien para tratar de venderlo por partes, por ejemplo, todas esas opciones también son constituidas como delito de receptación. Pero ¿qué es ese bien? No se precisa, ¿no? El delito no lo precise. Un bien o sus partes, ¿no? Lo único que la ley ha cambiado un poquito es que dice que es el bien, un bien o sus partes. Entiéndase un bien mueble, en principio, ¿no? Porque si no estamos hablando de otros bienes. Un bien mueble, pero no hay más precisión al respecto. Entonces patrimonio es un bien mueble, ¿no? Y así básicamente se maneja el concepto de patrimonio a lo largo de los diversos delitos más sencillos del Código Penal en cuanto al delito de patrimonio, por supuesto. Hay formas agravadas, sí, convenientemente sí.
Pero hay un delito con el cual no quiero irme sin analizarlo. Hay varios, ¿no? Pero vamos por uno más o dos más, que es la estafa. Y hay muchas estafas, por supuesto, hay muchos tipos de estafas. Por eso llaman estafas y otras defraudaciones. Pero hablaremos simplemente con el de estafa básica, que es el que procura para sí o para otro provecho ilícito en perjuicio del tercero, induciendo o manteniendo el rol agraviado mediante engaño, astucia. Hablamos de un provecho ilícito. Entonces, el patrimonio es un provecho, o me aprovecho de patrimonio. Aprovecho de un patrimonio, ¿no? Es un poco la interrogante, o sea, porque puede ser cualquier tipo de provecho, ¿no? O sea, no hay una definición, no es que necesariamente tienen que haberme dado un bien mueble, ¿no? Me podría haber dado cualquier cosa, ¿no? Esa persona, y no me pagó nunca, induciéndome error, ¿cierto? En los agravantes, por ejemplo, se habla un poquito más específico, se habla de, por ejemplo, ocasión de compraventa de vehículos motorizados o bienes inmuebles. Y ahí entra algo bien interesante, porque ya comenzamos a entrar al mundo de los bienes inmuebles, ¿no? Hasta entonces estábamos en bienes muebles, pero luego ya hablamos de bienes inmuebles. Incluso acá, cuando no dice claramente si es bien mueble o inmueble, en receptación, sin perjuicio de una interpretación distinta, es posible incluir un bien inmueble, ¿no? Por lo menos de la manera literal. Y finalmente, el tiempo se agota, y tenemos el fraude en la administración de personas jurídicas, que es un caso muy interesante, ¿no? Donde también se habla del concepto de patrimonio, es el 198. Y en este caso estamos hablando de que hablamos directamente o explícitamente del patrimonio. ¿Cuándo? Será reprimido con pena tanto el que miembro directorio o algo que realiza en perjuicio de ella, en perjuicio de la empresa, cualesquiera de los otros siguientes. ¿Cuáles? Usar en provecho propio o de otro el patrimonio de la persona. Es decir, aprovecharse del patrimonio. Del patrimonio de la persona jurídica, ¿no? La PJ, de la persona jurídica. Básicamente, este artículo ha sido modificado 2006, 2008, 2022, ¿sí? Pero en esa parte del agravante, bueno, del tipo, pero mejor dicho, del caso específico, se ha mantenido, ¿no es cierto? Es usar en provecho propio de otro el patrimonio de la persona jurídica. Y luego entramos en otros delitos ya un poquito más complejos, que son la extorsión y la usurpación. Y claramente este último ya de bien mueble, ¿no es cierto? Usurpación, bien mueble, inmueble, y la extorsión, que es como la estafa, digámoslo así, no necesariamente es para un bien, ¿no? Es un bien. Yo amenazo, ¿no?, a una persona, X razón, es para que me dé un bien, ¿no? Y hay diversas condiciones, ¿no? Se obliga a que dé una ventaja económica indebida. Bien, ventaja económica indebida o de otra índole. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos y seguidores de Estudio Martel y Coronado Abogados Economistas? Este es un video final en el cual busco comentar o cerrar las ideas de lo indicado en este video. Es un video que ha sido al final un poquito largo. Hemos hablado de muchas cosas relacionadas con el patrimonio, el concepto legal de patrimonio, como hay diversas formas, diversos enfoques, en la parte constitucional, contable, lingüística, lenguaje común, etimológico, tributario, y hemos llegado finalmente a la parte penal. El patrimonio en el Código Penal tiene dos formas de ser analizado: en la forma sencilla, que es delitos contra el patrimonio, pero veremos que el patrimonio no hace mención explícita o exclusiva a un bien mueble, por ejemplo, sino también incluimos bienes inmuebles, hablamos de aprovechamientos, hablamos de
ventajas económicas, hablamos de valores, hablamos de cosas un poquito más complejas. Pero también el patrimonio sirve como agravante cuando estamos hablando de un patrimonio especialmente valorado en la sociedad. Por ejemplo, el patrimonio cultural de la nación o el patrimonio entendido como un valor científico, ¿no? O patrimonio de la humanidad, más aún. En la última parte hemos hablado de diversos delitos, de cómo se interpreta el patrimonio en esos delitos. Hemos hecho unos apuntes. Quería cerrar este video o esta serie de videos comentándoles que tenemos diversos cursos de Derecho Práctico en el estudio, en lo cual discutimos esos temas y podemos discutir un delito en específico y trabajarlo de manera doctrinaria, académica, y luego con diversos casos concretos para poder agilizar la forma de definir. En el estudio consideramos que es necesario que los penalistas, los practicantes, si bien es cierto, hay bastante la tendencia actual a enfocarse bastante en la parte procedimental, el litigio, la parte oral, las finezas en cuanto a las notificaciones, en cuanto ahora con esto de los amparos, habeas corpus, para tratar de un poco frenar una potencial injusticia penal que se puede estar generando. Lo cierto es que uno de los principales también problemas a nivel de la fiscalía y en este caso que favorece a la defensa es la problemática en la definición del tipo penal y la justificación del mismo, ¿no? Puede haber un interés bastante fuerte por incrementar, ¿no? Complicar el delito, hacerlo lo más complejo posible para que el proceso penal sea más largo o para que la pena sea mayor, X razón, ¿no? Y en caso de los delitos del patrimonio resultan muy importantes porque el patrimonio, y acá creo que lo puedo comentar, en buena cuenta el patrimonio representa el capital, ¿no? Y en el estudio a nivel de enfoque observamos que el patrimonio y el capital están altamente relacionados. El capital veremos en otros cursos, así como este curso de acá, veremos que el capital es un elemento básico para el desarrollo económico, digamos, económico y social. ¿Ya? Entonces, una adecuada protección del patrimonio permite un desarrollo del capital y a su vez un desarrollo económico y social. Y eso va a permitir que el país funcione, o sea, que el Código Penal no solamente tenga una finalidad represiva, ¿no? Represiva, de prevención general, prevención particular o también de resocialización, sino también una finalidad de protección de los bienes. Definitivamente se le ha dado bastante importancia a lo que es la protección del cuerpo y la vida y la salud. Es cierto que es muy importante a nivel humano, todos merecemos este respeto. Sin embargo, el patrimonio y el capital es lo que finalmente permitirá que el Perú mejore como país, ¿no? La acumulación del capital, la protección del capital a nivel no solamente civil, sino también penal, va a permitir que no hayan esas afectaciones al capital, dígase patrimonio, y por lo tanto a los inversionistas o las personas emprendedoras o las personas simplemente que tienen su diversa actividad económica y van acumulando capital, lo puedan hacer con la tranquilidad de que no va a haber estos delitos, no va a haber una usurpación, no va a haber extorsiones, no va a haber fraudes en la administración de personas jurídicas, no van a tener estafas, no van a tener receptaciones, no va a haber ese error de receptaciones, sino va a haber apropiaciones ilícitas comunes, no va a sufrir robos agravados ni hurtos. Entonces, una persona, por ejemplo, que trabaja con su computadora y tiene que ir a trabajar con su computadora en el transporte público y se compró con mucho esfuerzo una computadora o la empresa le ayuda a que se compre su computadora portátil, va en el transporte público porque no cuenta con carro todavía y le roban la computadora, donde tiene toda su información, todo su trabajo. Se vuelve a comprar otra computadora, le vuelven a robar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento, una protección a este tipo de delitos. Ha cambiado, es cierto, con lo de los celulares, pero lo mismo debería aplicarse con las computadoras, por ejemplo,
¿no? Porque las computadoras, es cierto que los celulares pues ahorita son el medio masivo de transmisión de información y de claves y todo eso, pero las computadoras y las laptops también. Las laptops tienen archivos sensibles, pueden tener documentos de trabajo, proyectos, tesis, investigaciones, pueden tener claves, pueden tener recibos, pueden tener boletas, pueden tener mucha información que es relevante no solamente a nivel personal, sino también a nivel económico, ¿no? Entonces también debe actuar el derecho penal para prevenir ese tipo de conductas, así como la apropiación ilícita común y las estafas, en particular las estafas, donde hay muchas estafas que evitan, ¿no? que evitan que las personas tomen decisiones de inversión. Las personas quieren tomar decisiones de inversión, quieren comprar un departamento, quieren hacer una pequeña empresa, entonces quieren invertir y no pueden porque hay mucho riesgo de estafa. Y la gestión de la estafa, si no estos delitos de patrimonio que son un poquito más avanzados, no por ello, por ser avanzados, más importante que los delitos de cuerpo, la vida y la salud, pero digo, son económicamente más complejos, las personas van a seguir sufriendo estas estafas y las otras personas, los estafadores, se van a ver libres porque no se definió correctamente lo que era la estafa, cómo se hizo la estafa, entre otros. Y finalmente el fraude de la administración de personas jurídicas. Una persona quiere ser socio de otra y la nombra su gerente general o el miembro del directorio, no confía y pone su dinero, pone un ahorro, lo invierte en una empresa bajo la premisa de que esa empresa le va a dar dividendos y eventualmente le va a dar capital, ya sea en la forma de préstamo, en la forma de inversión como acciones, y bueno, la empresa, el contador, el gerente general, el gerente de producción, el tesorero, la parte del gerente financiero, lo mismo también tesorero en el caso de asociaciones, ¿se entiende? Cometen diversos fraudes, aprovechándose del patrimonio de esta persona jurídica, ¿no? Entonces, claro que en este caso el patrimonio de la persona jurídica es el afectado, la persona jurídica como tal, pero de todas maneras son los inversionistas los que están detrás de esa persona jurídica que también se han visto afectados por este fraude. Y las extorsiones, bueno, se ha visto ya que los empresarios muy comunes, cuando comienzan a mostrar signos de riqueza, ¿no? Exteriorizar signos de riqueza, comienzan a caerle los diversos extorsionadores, o también en lo que es la construcción civil, comienza a haber estos delitos. Entonces los delitos patrimonios son delitos más complejos, y en este curso de Derecho Práctico de MAE, en este caso delitos contra el patrimonio, esperamos que puedan todos los alumnos aprender un poquito más estos delitos, ¿no? Entonces es curso de Derecho Práctico de MAE, delitos contra el patrimonio. Esperamos que se matriculen este 2024, las inscripciones están abiertas. Cualquier información la pueden hacer al 924 955 332 por WhatsApp, o también lo pueden hacer por el inbox en la red social en la cual aparezca este video. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por toda su paciencia en este video de varias partes. Las redes sociales tienen unas limitaciones de tiempo, pero esperando que les haya sido útil esa reflexión o este conversatorio, y con cargo a profundizar más en los siguientes videos y sesiones en los diversos cursos. Gracias, muchas gracias.